Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:11 en la mañana. Entramos a la última hora de nuestro espacio. Vean, voy a recapitular lo que pasó en Guayaquil, porque de verdad que les juro, no sé tú, Belkis, les juro, yo no salgo de mi asombro. No salgo de mi asombro. O sea, la nota que publica Tere Menéndez, la colega de Guayaquil, decía: mientras la ministra de Educación da la bienvenida a 35 estudiantes en la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil, personal del municipio de Guayaquil se apresta a clausurar el plantel. El COE cantonal mantiene suspendidas las clases presenciales. Yo vuelvo a recapitular, por el amor de Dios, tan difícil es la articulación en este país. Que el COE nacional articule con los COEs cantonales, que la ministra de Educación articule con la alcaldesa de Guayaquil. Qué complicado es. Y tenemos también el tuit de Diario El Comercio. Dale. Los planteles educativos de Guayaquil pueden abrir si así lo deciden los padres y madres de familia, explica el viceministro de Gestión Educativa Andrés Chiriboga. Si se pretende multar a alguna institución, defenderemos jurídicamente lo que corresponde, dice. Complejo si nuestras propias autoridades evidentemente no se ponen de acuerdo. Qué barbaridad, de verdad que... Y en el medio los ciudadanos, como siempre, los ciudadanos estamos expuestos, porque no sabemos a quién tenemos que hacerle caso. Si le hacemos caso a la alcaldesa o le hacemos caso a la ministra. Y en el medio los estudiantes, eso es algo de lo que hablábamos justamente hace minutos durante el corte, ¿no? Súper complicado manejar este tema para los niños, para los adolescentes inclusive. Un día sí, un día no, tienen expectativas. Ellos finalmente no entienden, como uno lo entiende ya como adulto, la magnitud en este caso de la pandemia, las medidas que hay que tomar en cuenta para prevenir contagios. Pero es súper complicado manejarlo a esas edades. Sí, muy complejo. Bueno, para que vean que en este país no hay chance de aburrirse. Todos los días tenemos algo. Les saludamos a Carlos Coronel, analista político, secretario de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, ALACOP. ¿Cómo le va, mi doctor? Bienvenido. Hola, Fabricio. Un cordial saludo para ti, para Belkis y para todos quienes comparten este espacio matutino. Gracias al doctor Carlos Coronel. A ver, enero ya se acaba el próximo lunes. Estamos entrando a la cuarta semana de enero. ¿Cómo proyectamos políticamente? O sea, este mes ha sido complejísimo. Seguimos en pandemia, la situación se ha agudizado, mensajes erráticos por parte de las autoridades, el tema de inseguridad, no sabemos qué va a pasar con la relación ejecutivo-asamblea, un anuncio del presidente de la República sobre consulta popular que sería, si es que finalmente madura la idea, el próximo año. ¿Cómo leemos este casi primer mes del año? Carlos Coronel. Bueno, creo que todo se engloba en realidad en un gran problema de gobernanza. Justamente lo que ustedes referían o conversaban antes de empezar esta conversación, este conflicto que hay constante no solo con el gobierno de Guayaquil, sino en general con los gobiernos locales y la ciudadanía, diría yo, respecto a las decisiones del COE. Es un problema de gobernanza en el fondo, en el sentido de que por un lado tienes un organismo, que es el Comité de Operaciones de Emergencia, encargado de resolver circunstancias, ¿no es cierto?, que se entiende ayudan a contener la pandemia, pero la falta de coordinación hace que muchas de estas decisiones, o que estas recomendaciones, terminen ya en el territorio siendo o incumplidas o valoradas de forma alternativa, que es exactamente el caso que ustedes referían. Eso por un lado. Por otro lado, creo que este mes no aporta en lo que debería ser, o los hechos, los resultados de este mes, no aportan en lo que debe ser una agenda de gobierno en el sentido no solo de lo que necesita el gobierno, sino de lo que necesita la ciudadanía. Entiéndase, crear condiciones de recuperación sanitaria, que es tanto contener el COVID como actuar sobre la restitución de servicios de salud represados, es decir, gente que no tiene COVID, pero que por motivos de la pandemia no está accediendo adecuadamente a los servicios de salud. Y por otro lado, a la contención económica, entiéndase de generación de empleo, recuperación de la crisis logística. Por poner un ejemplo, hasta diciembre del 2021 había 15,000 toneladas de cacao represadas por crisis logística del mercado mundial. Entonces creo que no se actúa, no se está actuando, no se están generando resultados para avanzar en esa generación de certezas. Pero además, y principalmente, el gran problema de esto
es que no se gestiona la atención social. La pandemia no solo es un problema de que te dé COVID, ¿no? De que tengas afectaciones respiratorias y tal. Es también que hay problemas económicos derivados y hay problemas de psicología y de psicología social en un contexto de incertidumbre. Y una de las situaciones que hay que resolver desde este gobierno, digamos en el caso del Ecuador y de los distintos gobiernos de Latinoamérica, es gestionar esa atención social hacia la cohesión social. Entonces, todos los elementos que tú refieres, ¿no es cierto?, que han sucedido en este mes, realmente no están ayudando a resolver la incertidumbre que tiene la ciudadanía. Si a eso se añade una percepción no solo de inseguridad, yo valoraría a través de los estudios que tenemos que la percepción avanza hacia una situación de indefensión, que es producto de la inseguridad. Y en esa situación de indefensión, primero que la incertidumbre no le hace bien a la cotidianidad de las personas, pero además mina la democracia constantemente. La incertidumbre va minando la democracia. Al final es el escenario perfecto para construcciones demagógicas, ¿no? De izquierda o de derecha, pero construcciones demagógicas. Eso, por supuesto, va a plantear unos desafíos para este año, que además en el caso del Ecuador es un año preelectoral y en el caso de países como Colombia, Costa Rica, Brasil es un año electoral, el caso de presidenciales, México, Venezuela y Perú que también tienen elecciones seccionales. Y esto, además, yo entendería que es la tónica prácticamente en toda Latinoamérica, ¿no? Carlos, buenos días. Un poco en macro, desde el punto de vista de la comunicación política, ¿qué valoración hace de estos 8 primeros meses de gobierno? Y lo pregunto porque más de uno hemos podido leer en redes sociales a lo largo de este tiempo que el ahora presidente Guillermo Lasso es como que estuvo mucho tiempo en campaña para que finalmente ahora en el poder aparentemente no logre cumplir las expectativas de la ciudadanía. Bueno, hay más allá, digamos, de la lectura que uno como consultor puede hacer, creo que la estadística da una evidencia bastante significativa, ¿no? Y es que lamentablemente, y digo lamentablemente porque todo país necesita que quien está liderando el gobierno tenga capacidades de vocería fuertes, significativas, justamente para tomar decisiones conjuntamente con la ciudadanía. Lamentablemente vemos que hay una contracción en la percepción de imagen, de credibilidad del presidente y por lo tanto del gobierno. ¿Qué alimentaría, digamos, de este comportamiento? Primero, alimentaría este comportamiento el mismo contexto. Digamos, es difícil que la gente tenga una percepción muy positiva de su gobernante en un contexto de crisis e incertidumbre, que no es además una crisis, digamos, solamente derivada de la situación económica, sino de todo lo que estamos viendo, inseguridad, pandemia, etcétera. Por un lado. Por otro lado, creo que sí, el gobierno es recurrente en el cometimiento de algunos errores, digamos, de comunicación política. ¿En qué sentido? En no generarle certezas a la ciudadanía. Pensamos solamente en las declaraciones que hemos obtenido en la última semana que antecede a esta, sobre el tema de seguridad. Son en realidad declaraciones erráticas que no generan certeza, ¿no es cierto? No generan una claridad con respecto a la ciudadanía de, por ejemplo, cómo se va a actuar para prevención, con control de armas, etcétera, ¿no? Y luego hay un elemento o un matiz significativo, que es el matiz económico. Si el matiz económico no genera certezas, difícilmente eso puede contribuirle a la imagen y a la credibilidad del gobernante. Eso, digamos, en términos muy generales de la comunicación política del gobierno. ¿Qué podría, digamos, recomendarse al gobierno del presidente Guillermo Lasso? Bueno, uno es afinar vocerías. Creería yo que es importante además acotar los temas. A veces hablar desde demasiadas vocerías le complica la imagen presidencial justamente porque es difícil manejar todas las certezas. Pongamos el caso, por decir uno, de la rehabilitación o la reactivación del sistema de trenes del Ecuador, que por un lado se hace una noticia muy significativa, muy valiosa, muy esperada por los ecuatorianos, pero por otro lado esa noticia no se acompaña de certezas y termina, digamos, más bien casi diluyéndose, pero además afectando la capacidad de vocería. Pero no se supone, Carlos, que para eso mismo hay un vocero presidencial, que es el periodista Carlos Gijón, que él debería estar al frente de esa vocería. Se supone al menos que él es el portavoz del presidente de la República y él debería ser la cabeza de esa vocería. No sé si ese es el concepto adecuado, Carlos. Sí, normalmente hay temas que son de vocería y para eso se establecen estas vocerías directas, digamos, del Ejecutivo, pero eventualmente, digamos, entre comillas, no está mal que un ministro o una ministra aborde ciertos temas.
El asunto es que ese abordaje de los distintos temas tienen que implicar una misma motivación desde la presidencia, ni siquiera desde la presidencia, desde el ejercicio del gobierno. Es decir, el ministro de Obras Públicas, la ministra de Salud, todos configuran un diseño conjunto, complejo del mensaje gubernamental, que lo que tiene que hacer es generar siempre cercanías. Yo diría aquí cercanías con la gente y certezas. Diría que además es un tema más de coordinación interna, como lo que acaban ustedes de referir con el COE, y es sistemático, que, si quieren, de mal ejercicio de cada vocero, ¿no? Y este anuncio del presidente Carlos, que lo mencioné en la primera pregunta, de ir a una consulta popular, nos puso el presidente a debatir los posibles temas, la pertinencia de la consulta, otra metida de mano de la justicia. O sea, empezamos a debatir esto, más allá de que el presidente Lasso ha dicho, estoy valorándolo, si lo hago, quiero que empate con las elecciones del próximo año. Digamos, por un lado tenemos un anuncio que creo yo está verde, muy verde, aunque los tiempos en política son cortos, y por otra parte, ¿cómo empata esto con el año preelectoral que ha comenzado de cara a los comicios seccionales del próximo año? ¿Y no resultaría también de pronto un tiro en el pie considerando estos niveles de aceptación que habrá que ver cómo llegan hasta esa época respecto del presidente? Bueno, ahí yo vería, desde mi punto de vista, una cuestión más compleja o paralelamente compleja, ¿no?, a lo que usted refiere. Podría que en las condiciones de credibilidad o más bien en la pertinencia temática del tema pueda resultar, digamos, más que un apoyo, una oposición al gobierno concretamente en esas preguntas. Pero adicionalmente creo que unir esto a la elección de gobiernos seccionales complica la misma elección de los gobiernos seccionales. Si tuviéramos que marcar 3 desafíos del 2022, yo vería el primero en lo que referimos al principio, ¿no?, la generación de certezas, la recuperación económica, la contención de la pandemia y, algo fundamental, empezar a gestionar la cohesión social. Un segundo reto para mí es resignificar la relación entre los gobiernos locales y nacionales. En la pandemia, creo yo, se ha evidenciado sin duda la fuerza, la necesidad de tener gobiernos locales que logren resolver las situaciones de la gente y que sean, por lo tanto, más cercanos. Eso implica fortalecer lo local y gestionar de mejor manera la relación de descentralización, entiéndase competencias, financiamiento, resolución de servicios básicos. Si uno contamina una elección seccional con otro tema, el que sea, puede ser, en este caso, la justicia, pueden ser temas de juegos de azar, cualquier tema, resulta que estamos llevando la elección, una elección tan importante como las elecciones seccionales, hacia el debate de lo nacional, es decir, hacia un debate de oposición o favoritismo alrededor de la imagen presidencial. Y eso termina perjudicándoles a todas las personas que se establecen en esa elección seccional. Creería yo que aparte de la pertinencia, que puede ser, eso más bien es una valoración de la misma ciudadanía, pero podría ser impertinente en el sentido de si primero logra o no logra resolver el problema que se está planteando. Pero más allá de esa pertinencia, yo diría, contamina la elección seccional como tal. Y en un contexto en el que se necesitan gobiernos seccionales con mayores fortalezas, mayores capacidades de gestión, mal se haría en atar estos dos temas. Porque terminaríamos hablando nacionalmente de los temas a consultarse y no de las necesidades de cada uno de los cantones, provincias y parroquias que tienen que ir a elecciones. Ahora, esa posible consulta popular junto a las elecciones seccionales, ¿cómo se puede convertir en un plebiscito para el gobierno? Lo que decía Belkis hace minutos. O sea, no sabemos qué va a pasar. La política es tan cambiante. Puede ser que el presidente tenga mejores números, o tenga los mismos números, o tenga menores números. Pero ¿cómo eso podría repercutir, por ejemplo, en el propio resultado electoral, más allá de la consulta popular? Es un proceso a mitad de periodo. Yo me remonto al año 86, cuando Febres Cordero convocó a un referéndum en ese año y lo perdió porque ese referéndum del año 86, que era una pregunta totalmente lógica, que los independientes puedan participar, no afiliados a un partido político, terminó perdiéndolo porque se convirtió en un plebiscito sobre la imagen y la popularidad del presidente de la República. Digamos, ahora tenemos igualmente elecciones seccionales, elecciones de alcaldes, de prefectos, de concejales, de juntas parroquiales. Allí yo le veo un menudo problema político que va a depender de con qué números, como decía Belkis, llegue el presidente Lasso a esa elección y si es que hay allí consulta popular, Carlos. Sin duda va a ser plebiscitario, es decir, no veo razones, no hay argumentos posibles que cambien mucho la situación de aquí hasta febrero del 2023.
al menos en ciertos temas más estructurales, es decir, en asuntos de cohesión social. Sí, por efecto de la pandemia hay alrededor de 500,000 personas que volvieron a condiciones de línea de pobreza. Sí, hay alrededor de 500,000 personas que perdieron empleo y poco a poco lo van recuperando. Difícilmente la situación macro, ¿no es cierto?, más allá de los números del gobierno, hasta 2023 sean significativamente distintas. Y digo, me encantaría tener otras noticias y tener otros escenarios prospectivos. Me encantaría que la situación de aquí a un año sea completamente distinta, pero no hay visos de que en realidad pueda ser significativamente distinta, de modo tal que casi forzadamente va a ser plebiscitario, porque va el gobierno a tener muchos temas sobre la mesa que resolver por cómo van las cosas, y difícilmente incorporar uno podría apoyarle en ese sentido de generarle legitimidad. Pensemos además en cuál sería la operación post-consulta, es decir, del 2023 al 2025, ¿podría en efecto el gobierno nacional gestionar los cambios ya a nivel operativo, ¿no es cierto? Si uno obtiene una respuesta de una consulta popular, dan los tiempos suficientes como para que la situación, en el caso de la justicia, mejore sustancialmente en esos 2 años. Ojalá que sí, pero al mismo tiempo no deja de ser, primero, una situación plebiscitaria para el gobierno, y segundo, una inquietud importante en términos de pertinencia. Primero, decir que esa es la vía para resolver el asunto, y segundo, si en efecto esa consulta puede resolver las inquietudes y las necesidades que tiene la ciudadanía sobre los hechos de justicia en el país. Carlos, en medio del malestar que ha provocado el accionar del gobierno nacional hasta la fecha, ¿cuán protagónico podría llegar a ser el papel de cierto sector de la oposición, como por ejemplo el sector indígena, que como sabemos ha venido anunciando movilizaciones? Estas se han postergado por la coyuntura de la pandemia por el COVID-19, pero es un anuncio que es inminente, está ahí, y al cual se sumarían otros sectores, el mismo sector sindical y demás. Y lo pregunto porque también hay una lectura en el sentido de que se ha venido debilitando a lo largo de los años esta oposición, pero ¿cuán protagónico podría llegar a ser de aquí a los próximos meses, por ejemplo? Creo que va a depender de algunos temas y hay temas claramente expuestos. Por ejemplo, el asunto de la variación en el precio del combustible. Si bien hay una disposición que congela ciertos precios, no deja de haber la incomodidad en ciertos sectores respecto de la variación que ya existió y que está influyendo actualmente en sus costos de producción o en su vida cotidiana. Luego, creo que en el ámbito electoral puede calentar mucho las calles, digamos, buscando justamente debilitar al grupo en el poder. Eso nuevamente, digamos, es el riesgo de la elección seccional del 2023. Y adicionalmente, creo que hay no cierta división, pero cierta diferencia en el manejo de agenda del sector indígena, ¿no? Porque además de esto es muy relativo hablar de un sector indígena o de una población indígena como tal, porque al final cada segmento, en cada provincia, cada grupo poblacional tiene sus propias expectativas, intereses e incluso mecanismos de gestión de la gobernanza o su relación con el poder. Eso, por ejemplo, podría asimismo verse matizado. Seguramente algunos de los movimientos indígenas eventualmente podrían estar más preocupados de las elecciones seccionales del 2023 que de su relación con el gobierno. Y luego, también depende de la capacidad de conversación del gobierno. Y hasta ahorita, digamos que no ha sido una capacidad así muy manifiesta de conversación con este sector en particular, pero aún así se siguen manteniendo calmas las aguas, ¿no es cierto? ¿Qué podría pasar en el inmediato o qué protagonismo podría tener este movimiento en el inmediato plazo? Un protagonismo significativo en la medida que todas estas condiciones que acabo de referir estén calientes, estén puestas sobre la mesa y que además no tengan una solución, o al mismo tiempo habría la posibilidad de que los movimientos indígenas, pensando en elecciones o más bien se concentren en elecciones seccionales para desde esos gobiernos seccionales poder ejercer una situación de contrapoder alrededor del gobierno. Correcto, Carlos. Para cerrar, usted está como secretario de ALACOP. ¿Cuál es el papel justamente de los consultores políticos en esta coyuntura? Bueno, yo creo que el papel de todos los consultores políticos primero es tener claro que nuestro trabajo es siempre con la democracia, ¿no? Estamos hablando de un continente el latinoamericano donde el 70% de la ciudadanía está insatisfecha con la democracia.
22% considera que se gobierna solamente para beneficio de la ciudadanía, mientras el 73% considera que se beneficia a las élites a través de los gobiernos. 83% considera que la distribución de la riqueza no es justa. Entonces, sin duda, hay problemas con la democracia. Y el trabajo de un asesor, de un consultor, de una asesora, de una consultora es justamente contribuir a la democracia. ¿Cómo? Haciendo un ejercicio profesional con ética y además alimentando a las decisiones que se proponen desde las asesorías con información, con evidencia. Yo sí creo que un asunto a mejorar en nuestros países es construir política pública a través de la evidencia científica, ¿no? En el caso concreto del COE, por ejemplo, sería bastante más significativo ir tomando algunas decisiones con evidencia científica y, por supuesto, en todas las decisiones gubernamentales. Parte también del ejercicio que hacemos los consultores a través de ALACOP es profundizar el debate, el análisis alrededor de los sistemas de representación, de los mismos mecanismos electorales y en definitiva alrededor de la gestión de gobierno. En ese sentido, Fabricio, Belkis, estamos realizando nosotros la convocatoria para la inscripción de artículos en nuestra revista. Nuestra revista se publica anualmente y, claro, al ser una asociación latinoamericana, tiene este alcance, se distribuye en todos los países de Latinoamérica y además en España. En ese sentido, si ustedes me permiten, me regalan un minutito, me gustaría proponerles, ¿no es cierto?, hacerla pública, la convocatoria que se ha realizado a nivel justamente latinoamericano, con una particularidad. Normalmente, en esta revista escribimos o publicamos consultores de la asociación, pero en esta ocasión hemos añadido a esa posibilidad la posibilidad justamente de que alumnas de pregrado, es decir, estudiantes mujeres, esto es muy particular, son mujeres a quienes estamos invitando, estudiantes de pregrado de distintas carreras puedan inscribirse o puedan publicar sus artículos en la revista. Esto en la intención de, sobre todo, fortalecer el análisis y el debate alrededor de los problemas de la democracia en la región. Hacemos esta invitación, digamos, a todas las mujeres que estén interesadas en presentar sus artículos. Podrán presentar sus artículos hasta el 15 de febrero del 2022 y pues para revisar las bases de esta inscripción de artículos pueden entrar a nuestra página de internet alacoplatam.org o podrían igual escribirnos a Twitter a través de la cuenta CSCoronelC. Estaremos pues muy gustosos de también contar con el análisis y la propuesta del debate, no solamente de campañas electorales, sino también de gestión del gobierno de parte de estudiantes, mujeres de pregrado de toda Latinoamérica. Esta creo que es también una de las funciones que tenemos los consultores, las consultoras políticas, que es gestionar el debate, ¿no? Porque justamente los datos nos indican que hay muchas cosas por resolver en la democracia y sin duda incorporar una reflexión significativa alrededor de esto nos permite llegar a mejores acciones. Correcto, Carlos. Gracias por esta entrevista y por debatir junto a nosotros los temas de la agenda política. Un abrazo. Muchas gracias por el espacio, que estén muy bien. Gracias a Carlos Coronel, secretario de la Asociación de Consultores Políticos y analista ALACOP. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.